No sé si te interesa esto que te estoy contando, pero Sí, bueno, me 3 tipos de alma. Solamente 3. Solamente 3. Y la que predominaba, todos tenemos 3 tipos de alma según Platón, pero la que predomina es una. Y como predomina una, pues es la que ayuda a que luego en la polis, en la ciudad, tengas unos cargos, unas posiciones u otras. Vamos, Platón barriendo para casa. Platón barriendo para casa. Y buena. Pero es Platón, si lo podemos perdonar. Bueno, es Platón. Háblame de alguna platona. ¿Platona? Sí. No muchas mujeres que yo sepa, filósofas, han hablado del alma. Pero sí, por ejemplo, Simone Weil decía que muchas veces el alma humana, y esta idea te va a encantar, el alma humana se entromete en la... Ella era muy creyente, ¿no? Entonces decía, muchas veces el alma humana, el ser humano tiende a entrometerse en el diálogo entre las cosas y Dios. Para no entrometerse en ese diálogo entre las cosas y Dios, el ser humano tiene que, o el alma humana tiene que s'effacer, dice ella, porque bueno, yo escribí en francés. El alma humana lo que tiene que hacer es, digamos, borrarse, dejar que las cosas dialoguen entre sí. Sí que creía en este diálogo, en este alma, en esta filósofa, Simone Weil. ¿Qué más? ¿Para qué sirve? ¿Más preguntas me vas a hacer? ¿Por qué me vas a hacer más preguntas? No. Voy a hacer, no sé lo que voy a hacer. ¿Para qué sirve tener tantos pájaros en la cabeza si luego no saben volar? Esto es una pequeña lanza hacia los filósofos. ¿Los filósofos tenemos pájaros en la cabeza? Yo veo muchos. ¿De veras? No. Ya utilicéis el pensamiento. Y esos son pájaros en la cabeza. Ah, bueno, entonces de acuerdo, tengo muchos pájaros en la cabeza. Pero mis pájaros saben volar, hay que dejar volar las ideas. Sí. Hay que dejarlas ir, venir, jugar con otras, relacionarse con otras. A veces hay que saber abandonarlas. Eso es lo más difícil y lo más inteligente muchas veces. ¿Por qué es difícil abandonar una idea? Bueno, porque generalmente los seres humanos tendemos a ser muy tosudos, a querer tener la razón, a querer saber, y todas esas cosas nos llevan a que sea difícil soltar una idea. A veces pretendemos demasiado, o de nosotros mismos, o de los demás. Los seres humanos somos muy complejos, y una de las facetas más inteligentes del ser humano maduro es saber dejar que las ideas se le vayan, que sean de otro, que se escurran y no volver a verlas, saber abandonarlas cuando toca. Qué poética. Nos vamos a una pausita musical. Ok, volvemos enseguida, no te vayas, colócate, prepárate un té, va a llover. Quédate en casita escuchándonos. Enseguida volvemos. ¿Cómo va? Pero Javi, ¿qué has comido, hijo? Un plátano, fruta. Ah, hostia. Pero por la mañana, estoy mal. Ya me empezó a las 12 de junio, ya me empezó. O sea, que solamente había comido un plátano y pipa. Por pipa me refiero que no como pipa. ¿Y al mediodía no has comido nada? Sí, al mediodía lo intentaba. Pero ¿Y? no he podido. No te ha dado por comer nada. Lo he intentado, pero no. Pues tómate un té o algo. ¿Quieres venir a casa y te hago hierbabuena? No tengo yo cosas en casa. Qué bonito, ¿qué es esta música? ¿Qué es esta música? Un violín. Ah, ¿pero de quién? Lindsay Stirling, una violinista Qué de chulo. habla inglesa. Hemos hablado de ella. ¿Ah, sí? Sí, en otros programas hemos hablado de ella también.
He puesto bastantes veces canciones suyas. Ay, es que yo no la conozco. Y hace unos vídeos muy chulos. ¿Vídeos? Sí. ¿Videoclips? Videoclips. ¿O Baila y todo. tocando el violín? ¿Oh? Hay una que sale de piratas. ¿Tú ese lo has visto? Es este. Es este justo. Aquí no... Pues ese vídeo mola. Que aparece en una fuente de agua Sí. bailando. Es este. Es este. Qué guay. ¿Nos vas a poner tu rap? Tengo que ir al baño, chicos. Ese no es el mío. ¿De quién es ese? De otro Dani. Ponnos tu rap. No, ¿Por qué no? porque el mío de momento no lo quiero poner. ¿Qué tal, coño? Vale, ¿qué más podemos poner? ¿Has puesto la de ejemplificar también? ¿Sí? Qué guay. ¿Y la de definir? ¿Y qué más? Conceptualizar y argumentar, no. Sí, conceptualizar, sí. ¿Sí? Sí. Oh, qué guay. ¿Y qué me queda? Ah, me queda problematizar y argumentar. ¿Le esperamos o no hablamos tú y yo? ¿Eh? ¿A dónde ha ido? Somos chicos, tardamos poco. No, porque dice que está mal de la tripa. Pues a lo mejor tarda más. Sí. Fíjate, Dani, dice, los seres humanos no nacen para siempre el día en que sus madres los alumbran, sino que la vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez. Lo dijo Gabriel García Márquez. ¿Te gusta? Bueno, no mucho. No, ¿por qué no? Porque no, yo vengo de mi madre. Y Pero no es verdad que te pares a ti mismo una y otra vez, que maduras, creces, que te da salud una y otra vez. eso sí. Entonces le das la razón a Gabriel García Márquez. Sí. ¿Pero tú crees en que tiene razón Gabriel García Márquez? Tiene razón si dice que somos seres humanos que vamos evolucionando, que nos parimos una y otra vez, que maduramos. ¿Tú crees que en eso Gabriel García Márquez tiene razón? Yo creo que sí. Sí, eso es así. O sea, que tú crees en la evolución del ser humano. Sí. Sí. ¿Y tú, Javi, crees en la evolución del ser humano? No, creo en la involución. En la involución. Sí. O sea, vamos para atrás, desaprendemos. Sí. No aprendemos nada. Creemos que aprendemos, pero verdaderamente vamos olvidando aprendizajes que vamos dejando en el camino que eran muy buenos, que nos hacían más humanos. Explícame por qué, a ver. Y así estaríamos... ¿Qué estaríamos haciendo si me respondes a por qué?
¿Por qué Aún crees porque eso? Estaríamos argumentando. argumentando. Estaríamos argumentando. ¿Qué es lo que he dicho? He dicho que vamos dejando los aprendizajes que nos hacen más humanos por el camino, según va pasando el tiempo. Pues, por ejemplo, cosas sencillas y cotidianas, como era, por ejemplo, cuando yo me acuerdo que salía en el barrio en el que vivía, y salíamos y de pronto tú tirabas un papel al suelo y no era tu abuelo o tu abuela quien te decía algo, sino era el vecino o la vecina, que era el abuelo o la abuela de alguien. Y te decía, niño, recoge ese papel, Javi, recoge ese papel. Eso, por ejemplo, ha desaparecido. Ahora no nos atrevemos a decirles, a educar a nuestros vecinos y vecinas más pequeños y demás. De hecho, tenemos miedo, ¿no?, por la repercusión y las consecuencias que pueda llegar a tener. Por ejemplo, eso. Oh, también me has puesto un ejemplo, no solo me has argumentado. Eso es. Muchas veces las argumentaciones van con ejemplos. A mí me resulta más fácil explicarlo, explicar un porqué con un ejemplo. Ojo, que una argumentación no es lo mismo que una explicación. La explicación es una redacción largo y tendido para dar a entender lo que se ha dicho, y argumentar es buscar las razones de eso que se ha dicho. Eso son dos cosas distintas, pero sí, generalmente alguna está dentro de la otra. Así que para ti no evolucionamos los seres humanos, no vamos a ir hacia mejor. Si hubiéramos evolucionado, las guerras hubieran desaparecido. Pero las guerras están constantemente. Eso, por ejemplo, es un craso error del ser humano, ¿no? Y seguimos teniendo esas guerras. O más todavía, y más crueles, y más graves, y más impactantes, y encima por intereses, la mayoría de ellas, económicos, religiosos. Ahora mismo no estoy segura, tendríamos que volver la grabación atrás para ver si lo que has hecho es una falacia o no. Pero es cierto que las guerras han cambiado. Yo no sé si evolucionado, involucionado, pero han cambiado. No son las mismas que antes. Antes las guerras eran muy largas. Eran de lucha cuerpo a cuerpo. Ahora son muy cortas. Se puede producir una guerra apretando un botón y lanzando una bomba. Te lanzo una pregunta. ¿Tú piensas que una guerra es corta? Dure lo que dure. No, pero bueno, tú y yo, o sea, a ver, no se trata de eso. Me estás queriendo cambiar, me estás queriendo hacer desplazamiento semántico. De lo que se trata es de que las guerras sí son más cortas en el tiempo. Antes duraban, fíjate, la guerra de los 100 años. Joder, 100 años de guerra. Sí, o yo qué sé. Luego vino la Guerra Fría, mucho menos. Luego, pues... Y ahora tiramos bombas a hospitales. Eso es. No, sí, yo no estoy defendiendo que sean buenas ni que vayamos a mejor, solo estoy diciendo que ha cambiado. Con lo cual, no podrías utilizar el concepto guerra para meterlo en tu argumento y para apoyar que los seres humanos no evolucionamos, porque evolución implica un cambio, y en las guerras ha habido un cambio. ¿Sí? Y una vez más, evolución en la calle, como lo humano o otros conceptos que hemos hablado, se les da otra argumentación o se le da otro significado, o tiene otro significado. Tú cuando hablas con la gente de evolución, la gente se imagina que la evolución es algo bueno que va hacia algo bueno, en el que hemos evolucionado y hemos mejorado. ¿Sí? Sí. Vale, esto no sucede verdaderamente. Por eso yo lo llamo involución. ¿Qué quiere decir no sucede verdaderamente? No sucede verdaderamente porque siguen existiendo guerras. Siguen existiendo guerras, sean más cortas o sean más largas, siguen siendo muy crueles. Siguen muriendo niños, siguen muriendo mujeres, siguen muriendo hombres, y encima tienen que ver con intereses económicos, etc, 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 etc. Sí, el argumento que estás dando es muy bueno. Y pareciera que tuvieras razón. De hecho, como todo el mundo va a pensar lo mismo que tú, a todo el mundo además va a fomentar el hecho de que piensen como tú, va a fomentar que piensen que tienes razón. Sin embargo, es un argumento
muy particular. Estás diciendo que no evolucionamos como raza humana, como ser humano, solo porque aludes a las guerras. Aludes a un ejemplo muy interesante, pero también hay otros. Aludes a un ejemplo muy particular, pero también hay otros que son particulares y que son contrarios. Por ejemplo, hemos encontrado una vacuna contra el cáncer de útero. Y eso no lo podríamos haber hecho. ¿Y cuántas personas en el mundo tienen derecho a esa vacuna contra el cáncer de útero? Eso no... pero es que si cada vez tú pones un problema, no atiendes al argumento positivo, no quieres ver el argumento positivo. Es cierto que hay argumentos negativos que hacen pensar que el ser humano no evoluciona, pero también es cierto que hay argumentos positivos que podrían llegar a hacer pensar que el ser humano sí que evoluciona, al menos en algunos campos, ¿sí? Aparte de las vacunas o de medicina, por ejemplo, ordenadores, un conocimiento, por ejemplo, del cambio climático muy severo es la primera vez. No sabemos qué hacer con este conocimiento, o es muy difícil hacer algo con este conocimiento a nivel económico y político, pero es la primera vez que conocemos tanto sobre el cambio climático. De hecho, para poder decir al cambio climático, o sea, hay muchas cosas que tienen que ver, sobre todo a mi parecer, con la inteligencia del ser humano, que sí que muestran que ha habido una evolución. También es verdad que esas mismas cosas que forman parte de su inteligencia se han dado la vuelta y se han convertido en algo negativo, como el estudio de Einstein no era para crear una bomba atómica. Ha habido buenos resultados de su estudio y buenas cosas hechas con su estudio, sí. También ha habido una bomba atómica, sí. O sea, el ser humano ¿evoluciona o no evoluciona? Hace cosas buenas y cosas malas. A veces evolucionan en algunas cosas y en otras no. Claro, esa es la parte que yo digo que es la involución. Es la involución que pasa, chicos. Me despisto. Estamos buscando todo lo que hacemos, pero nos está diciendo Dani que quedan 10 minutos de programa. ¿Te parece normal esto? ¿Y entonces qué significa? ¿Que quedan 10 minutos de programa? Pues que dentro de nada tenemos que ir con problemas con los argumentos. Eso nos está recordando. Especial. ¿Vamos con problemas con los argumentos? Problemas con los argumentos. Vamos allá, a ver. Ok, y vamos a hablar, tú lo has dicho, de la falacia del alegato especial. ¿Qué es eso? ¿Leo yo? ¿Lees tú? Lo que tú quieras. Vale, que lea Dani. Vale, Dani, venga, la falacia del alegato especial, a ver. Se trata de una falacia que tiene lugar cuando alguien en su argumentación recurre o hace alusión a una visión o sensibilidad especial del tema objeto de debate. Y bien sea de manera implícita o explícita, esta persona mantiene que el oponente posiblemente no puede comprender las sutilezas o complejidades del tema en cuestión, porque no alcanza el nivel de conocimiento o la empatía que supuestamente se requiere. ¿Tú has entendido algo? No, siempre me cuesta entender las falacias y lo entiendo mejor con los ejemplos. ¿Os digo algún ejemplo entonces? Venga, a ver. Venga. Pues el primer ejemplo, los horóscopos funcionan, pero tienes que entender la mecánica que hay detrás de ellos. ¿Ves el alegato especial ahí? Funciona solo si entiendes, o a ti te parece que no funcionan porque tú no entiendes lo que se esconde, la mecánica que hay detrás de los horóscopos. O, por ejemplo, decir, los ensayos clínicos no son adecuados para probar la verdadera naturaleza de la homeopatía. O lo que además es una falacia incluso ad hominem. Tú no eres una homeópata cualificada, por lo tanto no se puede esperar que entiendas lo que se esconde detrás de los ensayos clínicos para probar la verdadera naturaleza de la homeopatía. ¿Sabes? Vaya follón ahí con la homeopatía. Sí, desde luego. Oye, esta falacia generalmente se usa para responder a algún argumento muy concreto para el que no se tiene una respuesta adecuada. Entonces lo que se hace es que se replica
volviendo a poner el foco de atención sobre el detalle concreto y demandar argumentos específicos que lo rebatan. Señalar la falta de relación entre la condición impuesta y el tener o no razón. Se entiende, ¿no? Quiero decir que lo que se hace es centrar la atención que antes estaba en el argumento completo, se centra en una parte del argumento que acabo de hacer, que es lo que verdaderamente se llama alegato especial. Pero tú, como no eres homeópata profesional, no lo vas a entender, o esto tú no lo has visto, tú no lo has vivido. Sí, este tipo de argumentos. Me surge una pregunta, desde el contexto de la filosofía, ¿alguna vez se tiene razón? Vaya. No, jamás. Siempre la filosofía no es como la ciencia. La ciencia es exacta en cierta medida, en la medida en que consigo un conocimiento, ese conocimiento me sirve como respuesta única hasta que encuentre que tiene problemas o que otro argumento venga a ocupar su lugar porque argumenta mejor, ¿sí? O porque explica más cosas. Esto le sucede a la ciencia. A la filosofía no le pasa eso. La filosofía tiene una pregunta y varias formas de respuesta. No hay una que sea mejor que otra. Hay algunas más probables, algunas más argumentos más elegantes, ¿sí? Pero razones, argumentos para una misma pregunta puede haber un montón, y cada uno escoge el que moralmente, éticamente, intelectualmente le parezca el mejor. Porque siempre por detalles, por diferencias, alguno te va a parecer el mejor. Pues este es que es la manera más elegante de explicarlo, o este argumento me gusta porque me parece que esta condición y esta condición con la que yo no estoy de acuerdo los deja de lado. Todo eso suele suceder, pero no hay una única respuesta. Siempre hay muchas. Hay muchas razones. Hay muchas razones, hay muchas posibles respuestas, y cada uno escoge la que le parece más adecuada. Y la gente es libre de escoger la que es más adecuada. Eso es. Bueno, también, por ejemplo, Occam. ¿Has oído hablar de la navaja de Occam? Sí. Bueno, pues esto es la mejor explicación, pero siempre teniendo en cuenta que sea la más sencilla. O sea, dentro de muchas posibles explicaciones a una misma pregunta o para una misma cosa, siempre va a ser la mejor respuesta la que sea más sencilla, más corta. Incluso ahí se demuestra un poco la elegancia, igual que sucede en la lógica o en teoría sobre todo en argumentos lógicos. Cuando formulo argumentos lógicos, la formulación de esos argumentos se puede hacer de muchas maneras. Formulaciones que dan vueltas, que vuelven a lo mismo, que se pasean por aquí por allí y que llegan a la misma conclusión que otras, que son pim pam pum, y son 3 pasos y se resuelve de forma mucho más sencilla, correcta. Entonces es la más elegante la que gana, pero solamente porque es más elegante, ¿sí? No por nada más. No sé si te he respondido, ¿eh? ¿Te he respondido? ¿Te sientes respondido? Yo creo que sí, me siento respondido. Nos quedan 4 minutos. ¿Quieres Dime. leer una frase? No, ¿Tienes quiero- algo que decir? Sí, tengo algo que decir. A ver. Dime algo que hayas pensado y que te emocione. Que me emociona. Sí, pero que no le hayas hecho nunca. Uy, qué difícil, perdóname. Que diga algo Algo que que, te emocione que me emocione y que no hayas hecho nunca. y que no haya hecho nunca. Que lo tengas ahí en la cabeza. Casarme, Vale. puede ser que me párate- emocione. Tener hijos. Párate en tener hijos. Que yo sé que tener hijos te emociona. A ver, Te emociona pensar, tener hijos. Pensar. bueno, no. Me emocionaría tenerlos, no pensar en... Bueno, sí, pensar en tenerlos también, por lo tanto, sí. Te emociona. Sí, Pues imagínate hacerlo, ¿no? tener hijos. Si Claro, te emociona mucho más. pensarlo, Me emociona pensarlo, muchísimo más hacerlo. Tenerlo, claro. pues este es un poco el mensaje que quiero mandar a las personas que nos oigan Oh, en este programa. ¿Quieres mandar un mensaje? Esta frase me encantó. Es, si te emociona pensarlo, imagínate hacerlo. Hágalo.
O sea, dejen No de soy- imaginarse Dejen de imaginarse, dejen de y pensar háganlo ya. y háganlo. Los hijos por el momento no, ¿eh? Todo con precaución. Póntelo, pónselo, todo ese tipo de cosas. La ilusión que se da. Una frase para terminar. Venga, una frase de Carl Jung. ¿Ah, sí? Ah, vale. La vida y el espíritu son dos grandes poderes o necesidades entre los que el ser humano es puesto. Ajá, o sea, el ser humano está puesto entre la vida y el espíritu, que son dos poderes o dos necesidades que tienen los humanos. Qué bonito. ¿Quieres una de Sutlana Alexievich? Sutlana Alexievich. Sutlana Alexievich. Sutlana. Dice, a veces me pregunto por qué continúo descendiendo a los infiernos. Creo que lo hago para encontrarme con el ser humano. Rigoberta Menchú. Dale, a ver qué lindo, venga. La conciencia nace del propio ser humano como una forma de vida. O sea, una forma que tenemos de vivir es ser conscientes, que esa es una de las formas de vida que más nos gustan en filosofía en la onda. Te recordamos que estamos todos los martes desde las 4:30 hasta las 5:30 aquí en el 99.9 de la FM o en radioritmo.org. Muchas gracias, Javier Benito Perrote. Muchas gracias, Daniel. De nada. Muchas gracias, Soledad. Muchas gracias a todos. Nos vemos el martes que viene. ¿Sabéis de qué vamos a hablar el martes que viene? ¿De qué vamos a hablar ahora? Ay, yo creía que hablábamos de los derechos. De los derechos. Los derechos. ¿De quién? No sé. De algo. Bueno, lo veremos el martes que viene. Nos escucharéis el martes que viene. No os lo perdáis y si queréis seguir oyendo más programas nuestros, los tenéis todos en consultafilosófica.es. Podéis llamar al 685-175-235. Don't worry, Be happy. Don't Tu, worry, tu, 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 tu. don't worry, happy, no se más de la canción. Adiós, adiós. ¡Ah, qué cagas aquí! Manzanilla, tila, tila. Mira, Borges. ¿Tienes en casa? Por favor, apaga la estupenda cámara cuando termines de hacer tus labores. O ya voy yo. Ahora que dices lo de la cámara, ¿sabes lo que se me ocurre?